y andare nell'inferno eterno, nell'inferno eterno, nell'inferno eterno, incatenati da grandi piedi al cambio. ¡Andate via! Sotto il caricaio della Vergine Santissima. Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte. También ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. Recuerda seguirme en mi página de Facebook, pues allí estaré montando escritos sobre economía y política y sobre diversos temas de actualidad. Te dejo el link en el primer comentario. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular, sobre la demonología o la creencia en los demonios que existía entre las personas que habitaban el siglo I y el siglo II de nuestra era, y que quedó constatada de una u otra manera en el Nuevo Testamento. La palabra griega daimon se deriva de la raíz dai, que significa desunir o desvincular, es aquello que desgarra. En la antigüedad homérica, este término estaba referido a la injerencia de entidades sobrenaturales en la vida de los seres humanos. Incluso, tal concepto era intercambiable por theos, que significa Dios o divinidad. En la época de Platón, se asimilaba que los daimones eran emisarios de los dioses y bien podrían ser espíritus heroicos de la Edad Dorada, narrada por Hesíodo. Tanto los escritores judíos helenizados como los autores del Nuevo Testamento decían que los daimones eran seres corruptos e inmorales. Usualmente es empleada la noción de neumata simplemente para asignar un carácter espiritual a estos seres. Los primeros teólogos cristianos atribuían personalidad a los demonios, porque estos poseen, según ellos, voluntad, intelecto, sensibilidad y emoción. Algunos teólogos modernos, por su parte, sugieren que las posesiones demoníacas estaban estrechamente vinculadas a enfermedades físicas o mentales y a su subsecuente marginalización de la vida social. En los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, se hace referencia a varias posesiones demoníacas: el endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún, la hija de la mujer sirio-fenicia, el endemoniado de Gerasa, el niño epiléptico y los fariseos, que aseguraban que Jesús sacaba a los demonios en nombre de Belcebú. En todos estos casos existían algunos rasgos generales: individuos afectados por una persona externa o una entidad maligna que despliegan comportamientos socialmente erráticos y en muchas ocasiones peligrosos para sus semejantes y para la propia persona. Muchos poseían una fuerza sobrehumana, mucho más allá de sus propias habilidades. Además de estos comportamientos, podrían experimentar convulsiones y podrían también autolesionarse. Muchos de estos demonios incluso hablaban guturalmente y en lenguaje desconocido. Algunos tenían nombre y se identificaban como tal. En el Nuevo Testamento, durante el ministerio público de Jesús, se narran historias de posesiones demoníacas. Jesús habló de Satanás en momentos cruciales, poniendo acento en la veraz existencia del mal. Inició su vida pública siendo tentado por el diablo en el desierto, quien le ofreció a Cristo los placeres terrenales vinculados al poder político, la dominación de sus semejantes y la riqueza exacerbada. Bien podría tomarse este pasaje bíblico como la narrativa
de un fuerte ejercicio introspectivo. Según esto, la guerra santa es algo que se libra en el interior y cualquier ser humano podría optar libremente por recrudecer la violencia, el odio y la crueldad, o entregarse a una misión justa y trascendente. El cristianismo primitivo, aún en sus primeras enseñanzas, exhibió que el mal se yergue al interior de la mente humana y es el obstáculo para la realización de un plan celestial y divino. En las parábolas, Jesús atribuyó a Satanás los obstáculos que encontraba a su predicación, como es el caso de la cizaña sembrada en el campo del padre de familia. A Simón Pedro anunció que las puertas del infierno intentarían prevalecer sobre la iglesia, que Satanás trataría de pasarlo por la criba como a los demás apóstoles. En el momento de dejar el cenáculo, Cristo declaró como inminente la venida del príncipe de este mundo. En el monte Getsemaní, cuando fue arrestado por los soldados, afirmó que había llegado la hora del poder de las tinieblas. Sin embargo, él sabía, y lo había declarado en el cenáculo, que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Para el cristianismo, Satanás no es solamente una fabulación o un constructo cultural cuya función es explicitar narrativamente la existencia del mal, sino que corresponde a una entidad real que atormenta al hombre. Al menos así fue visto en las primeras centurias de nuestra era. Pablo, en sus diversos escritos, aduce que el pecado es una propensión natural de una humanidad corrompida y proclive a la maldad. El apóstol ve en la acción pecaminosa un uso desbordado de la libertad puesta en marcha para atropellar a los otros y enemistarse con Dios. Sin embargo, para Pablo, Satanás es quien hace que la humanidad quede sumida en sus más funestos pensamientos y obras. Satanás es para Pablo una entidad de este mundo. Para este apóstol, el Satán juega un rol activo en la historia del mundo. Según él, este se manifiesta en la iniquidad, la incapacidad de recibir la palabra de Dios en el corazón y en la necesidad que tiene el hombre por idolatrarse a sí mismo y ponerse en lugar de Dios. En los escritos de San Juan, Jesús se refiere a Satanás como príncipe de este mundo. Ello quiere decir que la figura maligna es concebida como el amor desaforado que el ser humano tiene por su propio ego, por sus triunfos y éxitos, a pesar de que en muchas ocasiones estos están fundamentados en acciones injustas y violentas. La acción de Satanás es interna. El diablo ejerce sobre el pecador, dicho esto y bajo esta cosmovisión, un influjo moral en la medida en que cada quien ejecuta sus deseos. Porque Satanás es el diablo, el adversario, encabeza contra ellos el mal opuesto al reino de Dios. El mundo y los ángeles perdidos son sus mensajeros e instrumentos. Por lo tanto, Pablo mantuvo no solo la creencia talmúdica de que Satanás se transforma en un ángel de luz, sino también la creencia persa de que él es el príncipe del poder del aire, es decir, que está en el ambiente. Abro comillas, no luchamos, dice, contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los espíritus malignos de los cielos. No es que no rondara también por la tierra, porque Jesús creía que los espíritus malignos prefieren caminar por lugares sin agua cuando buscan descanso.
La existencia de estos demonios es espiritual, no material, aunque según esta tradición pueden afectar gravemente a la vida de las personas y temer ante artefactos que son sagrados. Es ilustrativo el poder de restricción física atribuida a los demonios. Los órganos vocales de un poseso podrían ser controlados por el demonio que lo había dominado. No fue el hombre el que habló, sino el diablo dentro de él, dice en el Evangelio de Marcos capítulo 1. «Calla y sal de él», dijo Jesús al espíritu inmundo, y cuando el espíritu lo desgarró, gritó con gran voz y salió de él. La misma jerarquía de espíritus malignos es responsable también de la muerte y la enfermedad. El inspirador del pecado es indirectamente el autor de la muerte, el último enemigo, a quien el Mesías va a destruir. Y los demonios de Satanás infligen a aquellos de cuyas personas toman posesión toda forma de enfermedad mental y corporal. En primera instancia, la Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios sinópticos mencionan a los espíritus inmundos. Tal clasificación corresponde para los demonios gadarenos, que obligaban a la víctima a morar entre las tumbas y desnudo. Ningún espíritu puro frecuentaría la vecindad de los cadáveres. Se pensaba que estos demonios inmundos eran las almas inquietas de los hombres malvados que habían muerto, y por eso eran tan a menudo feroces e indomables, de tal manera que las víctimas de su opresión requerían ser atadas con cadenas. Otra clase de demonios eran los de la ceguera, o las de la ceguera y la mudez a la vez. Estos eran simplemente demonios que causaban males terribles al cuerpo de los posesos. Causaban mudez y sordera, también podían causar la ceguera. En algunos casos, el espíritu mudo también era violento. En Marcos 4, un padre apela a Jesús, cuyo hijo tenía un espíritu mudo, y donde quiera que lo llevó, lo desgarró. Y el niño echaba espuma, rechinaba los dientes y se consumía. El evangelista Mateo solía asociar a la posesión demoníaca con la locura, pues según él, el poseso experimentaba síntomas similares a lo que hoy por hoy podríamos denominar epilepsia. En muchos relatos bíblicos, los demonios van en grupos y se suelen identificar con nombres. Tenemos el ejemplo del endemoniado de Gerasa, que tenía a una legión en posesión de él. Los demonios de María Magdalena eran 7, pues esto representaba una antítesis y una burla al libro de las Revelaciones, en donde se afirma que 7 son los espíritus de Dios. Y en este contexto podemos notar cuán común era que los demonios se movieran en 7. El espíritu inmundo, cuando sale de un hombre, regresa con otros 7 que encontró caminando en los lugares sin agua. 7 también eran los espíritus característicos de Belial, asociado con las ganancias corruptas, los vicios sensuales y la avaricia. Pablo, haciendo una historia o una lectura histórica de las religiones de los pueblos circundantes, aseguraba que los dioses de los paganos eran demonios y que empujaban a la humanidad a estar sumidos en los vicios y en la desgracia. Espero que si te ha gustado el video te suscribas y nos veremos en una próxima ocasión.